Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión de Confesiones de Cuarentena con Carlos Hermosillo, servidor Miguel Gurbitz, y nos da mucho gusto contar con la presencia de José Díaz Valar, compañero nuestro en Telemundo. No necesita mayor presentación. La Mirado. presentación, no sé, José, si hacerla en español o en inglés, porque como dominan los dos, pero voy a jugar safe. ¿Cómo estás, José? Bienvenido y gracias por ser nuestro padrino. Un abrazo, mis queridos amigos. Qué gusto en verlos, aunque sea a la distancia y por la ordenadora, pero es un placer estar juntos nuevamente, los tres. ¿Cómo los quiero y los admiro? Igualmente, así se te admira, se te respeta. Y yo creo que mi gallo es el que tiene que empezar con la primera pregunta, y yo te voy siguiendo, mi gallo. Acuérdate, Gallo, que lo que nos caracteriza es el desorden, así que se vale de todo, José, se vale interrumpir, se vale decir absolutamente de todo. Bueno, lo primero que a mí me gustaría que nos dijeras, José, es ¿quién es José Díaz Valar? Un hombre de familia, un hombre que tiene dos hijas maravillosas, una esposa extraordinaria y que me siento muy orgulloso de ser latino, de poder ser parte de un grupo de profesionales, ¿no? que servimos a nuestra comunidad a través del periodismo. Soy un hombre que no tengo mucho tiempo libre, pero el tiempo libre que tengo es para estar con mi familia y compartir, aprender y disfrutar de las cosas que son tan importantes en la vida y que quizás hasta ahora no hemos podido ver lo importante que es la familia, de poder compartir, porque la vida pasa muy rápido, ¿verdad, amigos? Y uno está Fíjate, estoy pensando, ¿no? Las veces que yo he tenido el placer de compartir con ustedes, ha sido en Rusia, ¿no? En Confederación. En la Confederaciones, después en la Copa del Mundo, ¿no? Vernos en distintas partes del mundo, ¿no? Ejerciendo nuestra vocación y que todo eso, ¿no? Al final del día lo que importa quizás es poder tener oportunidades de compartir con seres queridos y con familia, ¿no? Bueno, a mí personalmente me agrada mucho estar aquí contigo, José, porque yo tengo un gran cariño, un gran respeto de las cosas que yo admiro muchísimo de ti, que a lo mejor la gente no lo sabe, y si lo sabe es algo maravilloso que acabas de decir ahorita, es ese cariño con el que siempre saludas, ese que a veces uno no lo ve cuando está en esta situación como la que estamos el día de hoy, pues valoras muchísimo eso, porque te das cuenta que también la unidad, la amistad es muy valiosa. Y yo quisiera ir a decirte, dicen que ¿qué querías ser de grande? ¿O qué quieres ser de grande, más bien? Todavía no he decidido eso, Carlito. Yo lo que quiero es poder, de alguna forma u otra, ayudar, aportar. Lo que yo quisiera hacer es poder informar, poder seguir informando a la gente de una forma honesta, con sensibilidad, compasión, siempre recordando, ¿no? que lo que hacemos todos es ayudar, compartir información fidedigna, objetiva, que la gente pueda saber que nosotros estamos dando la información que pueden confiar en ella, ¿no? ¿Qué quiero hacer yo cuando sea grande? Pues seguir haciendo lo que pueda para comunicar, para informar, y también yo creo que Carlos y Miguel, yo creo que es importante también ser agradecido, ¿no? Ser agradecido por la oportunidad de precisamente hacer lo que hacemos, ¿no? Carlos, pienso en ti, ¿no? En todo lo que tú has logrado como jugador, como estrella, y cómo ahora estamos viendo un aspecto de ti, Carlos, y especialmente con esas interacciones que tienes con Miguel, son formas de servir, Correcto. porque estamos viendo, ¿no? A ver, Carlos, cuando tú estabas en el apogeo de tu carrera, el gran goleador, ¿qué
¿Pensabas alguna vez estar haciendo esto? Pues yo siempre, José, yo siempre visualicé mi vida en dos sentidos. Bueno, en tres. Ser director de la CONADE, que fui director. Ser director deportivo de un club, que eso no lo he podido ser. O visualizaba mi carrera en medios, que eso me gustaba. Me costó trabajo. Quería conocerme, di la verdad. Y es que sí, yo siempre quise conocer y trabajar con el güero, que antes era gordito y ya estaba más sabroso. Pero está lindo, ¿ah? Está lindo. Muy lindo, hombre. Está muy lindo. Y Miguel, ¿tú qué quieres hacer cuando seas grande? Fíjate que yo siempre quise ser beisbolista, José. Mi sueño frustrado es ser beisbolista. Jugué toda mi vida en México, jugué un par de mundiales juveniles, bueno, infantiles más juveniles, y yo me quedé con esa espinota clavada. Yo quería ser beisbolista, y bueno, siempre supe que quería hacer algo relacionado al deporte, y encontré pues, en esto un oficio aunque maravilloso. Tiene cuerpo de todo menos de deportista, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. De todo. ¿Qué pasó, José? Mira. Oye, No, José. sí que te ves bien, hombre, te ves bien. Oye, José, viniendo de una familia política, ¿por qué periodismo? Porque yo creo que, mira, mi hermano es congresista. Mi otro hermano, somos 4 hermanos nosotros, fue congresista federal durante 26 años. Mi padre fue político en Cuba, fue periodista. Mi abuelo fue político en Cuba, fue periodista en su momento. Yo creo que la forma de servir, ¿no? Al final del día, el periodismo hecho con amor y con honestidad, y la política hecha con amor y honestidad, que lo vemos tan inusual y tan difícil de ver, al final del día son formas de servicio, ¿no? Y yo siempre de niño decía, ¿qué será? Y entre las oraciones que yo siempre tengo, ¿no? Cuando uno habla con Dios, en esos momentos yo decía, Dios, estaré haciendo, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Cómo puedo yo tratar de hacer una diferencia? Y hoy en día, mis oraciones y mis preguntas a Dios son, Dios, estoy haciendo lo suficientemente bien, estoy haciendo lo suficientemente intensamente, estoy sirviendo, estoy haciendo las cosas lo suficientemente bien. Y yo creo que eso de servir, de tratar de hacer una diferencia, cuando lo pones como semilla, como ethos, como leitmotiv musical, para usar un término musical, es igual en la política que en el periodismo, que en un sinnúmero de formas de servir, ¿no? Yo les puedo compartir una cosa rapidito, sí, claro. No que hable tanto, pero no. Siempre recuerdo que mi padre y mi madre, que están ya en el cielo, pero nos decían siempre a nosotros, muchachos, lo que ustedes decidan hacer en la vida, si lo hacen con toda su pasión y su corazón, y lo hacen por servir, decidan ser jardineros, o abogados, o los que recogen la basura, si lo hacen con amor, son los mejores haciendo eso, y se dan cuenta que lo que están haciendo es por servir, porque el jardinero, el que recoge la basura, está haciendo un servicio extraordinario a nuestro país y al mundo. Ellos nos decían, lo que ustedes decidan hacer, si lo hacen con pasión y con determinación y con amor, para nosotros eso va a ser más importante que al presidente de un país. Claro. Amén, José. Amén. Tienes toda la razón. Y por eso hago lo que hago. Y tienes toda la razón, porque hay mucha gente que piensa hoy en lo que estamos viviendo, y tenemos, ¿no?, que poner ahí nuestras oraciones. Veía una entrevista que realizaste el día de ayer en tu noticiero, en los médicos, en las enfermeras, en todo el staff médico, pero en eso muchas veces nos olvidamos en la gente que se encarga de limpiar los hospitales, por ejemplo. Sí. Y yo decía hoy, bueno, quedándote en casa, ¿no?, salvas tu vida, pero salvas la de ellos. Si tú te quedas en casa, permites que ellos vuelvan a la suya. Entonces,
Yo creo que tus padres han de estar muy orgullosos, muy contentos, desde arriba viéndote, porque has tenido una carrera exitosísima. Lo haces en español, lo haces en inglés. Ahora nos vamos a ir a meter ese rubro, pero déjame regresarme a la parte de familia. Cuando tú dices, yo voy a ser periodista, con toda tu familia en la política, y son vistos como bandos contrarios, no te dijeron, oye, José, entiendo que había antecedentes de tu familia en el periodismo, pero no te dijeron, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué no te vienes al lado político? ¿Nunca te jaló esa cosquilla de ser político? Nunca. Jamás. Nunca me jaló y como te digo, como ellos nos decían, nuestros padres decían, ustedes encuentren su camino, encuentren lo que es una vocación de servicio. Y sea lo que sea, si eso es lo que a ustedes les llena y que piensan que pueden hacer una diferencia, eso es lo más importante que ustedes pueden hacer. Es libertad, nos dieron mucha libertad. Maravilla. Qué maravilla, porque en esas épocas normalmente te decían, si eres doctor, tú vas a ser doctor. Sí. Cierto. ¿No? Cierto. Y a Miguel le decían, tú eres lindo, ya, y mira cómo salió. Superé cualquier expectativa, mi José. Eso sí es verdad. Muy simpático. Oye, José, a mí me hubiera encantado, y te pregunto, estar en una mesa con, no sé si les tocó estar con tu padre en su momento, sí, y con tus hermanos, en una mesa que debería haber sido de una discusión terrible. Siempre, una discusión terriblemente interesante y fascinante. Cuando me reúno con mis 3 hermanos también, seguimos esa tradición, ¿no? Mi padre también nos decía, solo del libre intercambio de ideas no afines a las tuyas es cuando brota la luz del conocimiento. Solo cuando uno tiene conversaciones y vivencias con gente que no son como uno, que no piensan como uno, es cuando uno puede verdaderamente crecer y aprender. Y esas conversaciones las tengo todavía yo. Ven acá, ¿escuchaste bien esto? Para que aprendas, ¿eh? Todavía no te aprendo nada, pero todavía estoy abierto a la luz, ¿no? Para ver si me iluminas. Oye, José, cuéntanos alguna anécdota de esta de sobremesa. ¿Alguna vez alguien se paró de la mesa diciendo, ¿sabes qué? Estás equivocado, el partido lo está haciendo mal. Platícanos. Siempre son y han sido conversaciones interesantes. Yo tuve el placer una de las cosas que mis padres siempre nos decían es, no hay pregunta tonta. Sí, claro. No hay pregunta tonta. Pero lo que ustedes decidan preguntar, piénsenlo. Entonces, yo me acuerdo de reuniones o de almuerzos y cenas de niño con mis padres, donde siempre teníamos un invitado, un amigo, que cada día, si no cambiaba, había gente de todas partes y de todos los pensamientos. Y recuerdo una cita que Lord Chesterton, que es un filósofo inglés, que fue político, una vez estaba con un amigo, un lord en Inglaterra, y paró a ver unos granjeros que estaban en la calle, en la carretera, estaban en el campo, y le dijo el lord a Chesterton, ¿cómo usted habla? Usted que es un lord, a hablar con personas que no tienen nada que ver con usted. Dice, bueno, porque esas son las personas que más nos pueden enseñar en la vida. La gente que no tienen mucho que ver con uno. Y yo no comparo nunca a nosotros con otros. Siempre pensé, gracias a mi padre, a mi madre, que siempre nos abrieron los ojos al prójimo. Y no a las personas afines a uno, sino a todos, ¿no? Y yo aprendí más y continúo aprendiendo más de personas con las cuales no tengo mucho en común que con las personas que tienes en común. ¿No? Sí, 100% de acuerdo. Oye, ¿y cuál sería el evento? Yo me voy a saltar un poco, gallo. ¿Cuál sería el evento que te forjó a ti como periodista? Hermano, mire, no quiero aburrirlos tampoco, pero yo empecé en el año 1984 en el periodismo. ¿Igual que yo? Sí, igual que tú. En el 84. Sí. Gurwitz estaba aquí en el 84, ¿dónde estaba? Yo soy pre-millennial. Sí, ¿no? Sí. Pre-millennial. No, ¿Qué tienes en la 84. cabeza, Miguel? ¿Qué tienes en la cabeza ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué te pusiste ahí en la cabeza? ¿Dónde? Son unos post-its. Que cuando me aburro de mi gallo lo pongo. Mira, así. Cuando me aburro de mi gallo, José, le hago así. Ya no te quiero ver, está roto. Pero fíjate que le pega a la pared de Carlitos atrás.
el poste. Mira, como José criticó mi pared, la voy a adornar, José, mira. Mira, hombre, qué bien. Mira esto. Ahora sí. No, Mira, ponle una firma y lo vendes como arte en el próximo de estas exhibiciones. Seguro. José, que lo que pasa es que el color de la pared y el color de él es lo mismo. Es lo mismo, igualito. Igualito. Oye, ¿y el tuyo? El mío es moreno. Oye, no, pero les cuento. Mira, en el 85, 84 me mudé a El Salvador para cubrir el proceso de guerra que había en Centroamérica en los años 80. Esos fueron los años de Panamá con Noriega, fueron los años de la Contra en Nicaragua, fueron los años de El Salvador, la guerra civil, Honduras, en 85 el terremoto de México, donde estuve casi un mes ahí cubriéndolo, tantos eventos, la muerte de la princesa Diana en Inglaterra, fui por ejemplo, a los campos de exterminio en las afueras de Srebrenica, en Bosnia y Serbia, en el año 97, viendo tantas cosas, el terremoto de México, último hace 2 años, sí. Terremoto de Chile, tantas cosas que he visto, he sido testigo, ¿no?, de la historia, simplemente haciendo mi trabajo, ¿no?, el fin de la Unión Soviética, todas estas cosas que son como vivencias, ¿no?, que uno tiene. Yo no pudiera, creo, decir, fue la noticia o el que más me impactó. Tengo muchas, y llevo conmigo, muchachos, en mi corazón y en mi espíritu, las vivencias y los momentos que he podido conocer a gente que me han cambiado la vida, la gente más humilde, la gente que no pide nada, que hace todo y no pide nada, que no son ni celebridades, ni presidentes, ni príncipes, son gente que en su propia vida están haciendo lo mejor para sus hijos. Y esas son la gente que yo llevo conmigo y que son las más importantes lecciones que yo he tenido en mi vida. Oye, José, ¿ha llegado en todos estos eventos que has cubierto, guerras, desastres naturales, ha llegado el momento en que piensas que el respiro que estás dando, ¿no?, va a ser el último de tu vida? Miguel, no me lo han preguntado eso mucho, pero yo te diría que quizás 8 veces en mi vida yo he pensado, de esta no salgo. Vale, ¿nos puedes compartir? Sí, sí. En El Salvador, varias veces. Una vez que estábamos, mi camarógrafo Jorge Contreras, que sigue siendo una estrella, camarógrafo, ahora es el camarógrafo, uno de los camarógrafos de Univisión en Washington, D.C., y en el 84, 85 y 86 vivimos estos 3 años juntos como equipo en El Salvador, viajando por todo el mundo. Pero él, yo y Chelito, que es el sonidista, estábamos una vez, de las 8 veces, te puedo contar que una fue que fuimos desde Costa Rica a Nicaragua, entrando por el río Sarapiquí, después el río San Juan, que divide Costa Rica de Nicaragua, donde estaba caliente en el lado nicaragüense, en el 85. Entramos por el río para abajo, había una base militar sandinista, paramos, filmamos en esa base militar sandinista que tenían helicópteros Mi-24, que eran los soviéticos, que los sandinistas decían que la Unión Soviética no les había dado. Ahí tenían uno escondido, lo filmamos, bajamos por el río, como 40 minutos por el río San Juan, y ahí nos encontramos un grupo de contras en el lado nicaragüense. Los sandinistas decían que no habían contras en Nicaragua y que no tenían Mi-24. Cuando estábamos entrevistando a los contras en el lado nicaragüense, los sandinistas se dieron cuenta que nosotros habíamos visto unos contras que los estábamos entrevistando por una comunicación, y empezaron por el walkie-talkie a decir, eso no es posible, esos tipos no pueden estar ahí, no pueden estar ahí. Entonces empiezan, el comandante contra, se pone en el teléfono, le dice, el walkie-talkie, le dice, si estos corresponsales mueren, es culpa de ustedes. Y decía el otro, no, si mueren, es culpa de ustedes. Yo le decía, muchachos, ¿por qué no vamos a discutir? Si es culpa, hombre, vamos a estar tranquilos.
nos vamos por el río. Y en eso, los sandinistas le dan la orden a todos los soldados que estaban en Nicaragua de eliminarnos. Entonces, teníamos que ir por el río San Juan 40 minutos para llegar al río Sarapiquí y salir de territorio entre Nicaragua y Costa Rica, y con la orden de que cualquier soldado que estuviera cerca del río fuese al río y nos disparara. Wow. Entonces, 45 minutos pensando cuándo nos van a matar. Y gracias a Dios no nos mataron, pudimos salir. Hubo repercusiones después, porque al salir con el reportaje que había un M24 en Nicaragua y que habían contras en Nicaragua en ese lado, a mí me dijeron que hubo repercusiones mortales para los jefes sandinistas que estaban en esa base, por parte del mismo gobierno sandinista. Pero creo que mataron a uno de los suyos. Pero esos 45 minutos en esa lanchita pequeña, estaba ahí Ignacio Santos, que ahora es un de los periodistas top en Costa Rica. En ese momento estaba con nosotros. Éramos Chelito, Jorge Contreras, Ignacio Santos, yo y el caballero que le habíamos alquilado la lancha. Y 45 minutos regresando pensando, ¿cuándo nos matan? Qué bárbaro. ¿En quién pensabas, José? Tú sabes qué, Miguel, esto nunca lo he dicho. Tú sabes lo que pensaba, entre otras cosas. Siempre orando a Dios y pensando en mi familia. Pero pensaba, ¿será que yo puedo concluir esta frase? Wow. Y lo repetía varias veces. ¿Será que yo podré concluir esta frase? En silencio, ¿no? Internamente, es lo que yo decía. ¿Será que podré terminar esta frase? Entonces empezaba una oración, alguna cosa. Entonces decía, ¿será que yo podré terminar esta frase? Y no sé por qué Claro. me tocó decir eso, pero mira, la terminé y aquí sigo. Oye, ¿y hay algún evento, José, que te haya hecho llorar? Uf, muchos. El terremoto de México del 85, las cosas que vi, lo que vivimos, el terremoto en Chile, 2010, el terremoto pasado de México también. Estando, a veces uno ve lo mejor y lo peor de la humanidad a 2 metros de distancia. A veces juntas las cosas, ¿no? Me acuerdo que en el 86 hubo un terremoto bastante grande en El Salvador y había un centro comercial que se había hecho trizas, así, se había roto. Entonces la gente de la calle, nosotros llegamos a ver, la gente de la calle estaba sacando los escombros con las manos, como hicieron en México, hasta perdiendo uñas, así. No tenían a ningún ser querido en ese centro comercial, pero simplemente la reacción era ayudar. Entonces estaban así perdiendo uñas, dedos para sacar. Había un niño de 10 años, 12 años, que estaba así, mi mamá ya está abajo, ayúdeme. Entonces la gente así. Y entonces en uno de esos, un señor a 2 metros dicen, muchachos, vengan. Entonces todos esos voluntarios, gente, estaban ahí porque el niño decía que su mamá estaba enterrada ahí abajo. La mitad de ellos vienen a donde estaba este señor, porque pensaron, bueno, y empiezan también, y le pregunto yo, bueno, ¿quién tienes ahí? Dice, no, yo soy joyero, quiero ver si me sacan las joyas aquí antes que se me pierdan. No. Entonces, en 2 metros, uno ve a Dios y al diablo. Claro. Y me acuerdo, una de las cosas que me acuerdo ya después de noche, ya había bajado el sol, cuando terminé mi día, que se fue todo el mundo porque ya no había nadie con vida, habían sacado gente con vida, no habían sacado a la mamá de este niño. Y me acuerdo que los últimos imágenes que tengo de eso cuando nos fuimos fue ese niño sentado ahí arriba, en esos escombros. Porque él no se veía. Y el hijo de su madre me había dicho y a los otros, ay, vengan, para sacarle las joyas, ¿no? Eso. Son las dos caras. Sí, y fíjate que eso me lleva a la siguiente pregunta que seguramente ya la respondiste. Yo sé que es muy difícil encontrar recuerdos gratos, recuerdos, digamos, que te llenen el alma en una situación así. Y esa era mi siguiente pregunta.
tu mejor recuerdo, tu recuerdo más sentimental de algún desastre, de alguna guerra, y el peor muchos, que tengas? Muchos, te voy a decir, la señora en el terremoto de México pasado, la señora de Chiapas que vive en el DF y que estaba con una cesta de pan de Chiapas, repartiéndoselo a la gente, incluyendo los periodistas que estaban afuera de Álvaro Obregón, la calle Álvaro Obregón, donde se murió desafortunadamente mucha gente. Sí. Y que de ahí precisamente yo le pedí al presidente Peña Nieto que viniera, que trajera refuerzos. Nunca se apareció, parece que no sabía cómo llegar, aunque le expliqué cómo ir de Los Pinos hasta Álvaro Obregón, parece que se perdió. Pero esa señora repartiendo pan de Chiapas, y dije, señora, para mí no, muchas gracias, ¿no? Déselo a la gente que está aquí. Señor, y eso, dice, no, es que mi familia de Chiapas me manda a mí a veces pan para yo poder, pues, seguir aquí en el DF. Pero hoy le estoy dando el pan de mi familia a otra gente, ¿no? Eso para mí fue una maravilla ver, y lo vi mucho en México y en el terremoto de Chile, un hombre que yo llevo conmigo mucho, Luis Gatica, que es un paramédico que estaba en Constitución, Chile, con su esposa y su hija, su hermano, esposa e hijo. 2 familias juntas que se fueron camping ese fin de semana, ese día, en una islita justo en la afuera de Constitución, Chile, cuando estaban ahí camping y llegó el terremoto, y ellos sabían en Chile que un terremoto de esa índole trae tsunami. Entonces, no sabían, estaba en una isla, no se podían escapar. Y entonces el Luis Gatica fue, los hombres que estaban en camping, había varias familias, fueron y se agarraron del árbol en la parte más alta de la isla. El islita no es un peñoncito, y entonces se agarraban los hombres de lo que había y de su familia. Entonces Luis Gatica, hubo 3 tsunamis, y en la tercera vio cómo su hermano, la esposa del hermano y el hijo se lo llevó al mar. Y entonces él ve cómo él agarrado a ese árbol no puede más y se le va de la mano con su esposa y su hija. Cuando yo lo conocí y me fui después de ahí, nunca había encontrado ninguno de los cuerpos. Pero te digo esta historia porque Luis Gatica sobrevivió eso. Perdió toda su familia. Y cuando yo lo conocí, muchachos, lo conocí porque él estaba en una escuela que se había convertido en un hospital, surciendo a los niños que se habían cortado por el terremoto, y les tocaba la cabecita y les decía, no te preocupes, ya lo peor pasó, no tengas miedo, el futuro es brillante. Wow. Y yo pienso, Luis Gatica, un hombre que había perdido todo, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál fue su reacción? No mandar a todos, sino al contrario. Ir a surcir, ponerle curitas. A curar gente. A curar niños que habían sido. Y me trae muchas veces lágrimas, pero me trae mucha esperanza saber que hay Luis Gaticas en todas nuestras comunidades, en todas nuestras vidas. Hay gente que sin pedir nada están creando su propio legado de servicio, ¿no? Y siempre pienso en Luis Gatica y pienso mucho en esa señora de Chiapas que en vez de quedarse con el pan que le mandaban para su propia familia, se lo estaba dando al prójimo. Y pienso mucho en gente así que he tenido el privilegio durante estos 35 años de conocer. Y esas son la gente que a mí me dan ilusión, a la gente que a mí me da esperanza y a la gente que a mí me llena de orgullo poder conocer a través de mi carrera, de mi profesión, de Noticias Telemundo. Y ¿sabes qué? Pienso mucho en la gente en los campos, que hoy están en los campos aquí, siendo el trabajo que nadie en Estados Unidos quiere hacer, y que en estos momentos nadie los está ayudando. Y si no es por ellos, no hay quien en este país pudiera comer. Tienes razón. Tienes toda la razón. Esas son las estrellas, esos son los celebrities, esos son la gente que de verdad deberíamos estar aplaudiendo. Los médicos, las enfermeras, los del campo, la gente que está trabajando de sol a sol
para ayudar a su familia en las condiciones más difíciles del mundo y no se quejan. Esas son la gente que nosotros deberíamos estar aplaudiendo. Y esas son la gente que nos hace a nosotros una vida mejor y que creo yo que me enorgullezco y hablo en nombre de ustedes dos de que podemos servir nosotros. Claro. Que podamos servir. Oye, Sí. José, dime, dale, Gallo, dale. No, dale. Yo quería preguntarte, si nos los puedes compartir, cuando tú vas a alguna misión en donde sabes que quizá o que corres el riesgo de no volver, ¿cómo es ese momento con tu esposa, con tus hijas? ¿Cómo es la despedida? ¿Qué les dices? Eso es increíble, Miguel. Mira, yo tengo el privilegio de que mi esposa la conocí ya siendo periodista, porque llevo esto casi una vida, ¿no? 35 años de mis 59. Y ella también mi familia tienen el entendimiento que esto no lo estamos haciendo por otra cosa, sino por tratar de servir, de la información, el servicio, ¿no? Me siento tan orgulloso de Noticias Telemundo, ¿no? De los hombres y mujeres que están poniendo todo para todos los días sacar la información, ¿no? Información tranquila, mesurada, siempre, la verdad, las cosas como son, como dice el presidente de Noticias Telemundo, Luis Fernández. Y ha habido momentos en que uno dice, pues, me voy, me tengo que ir, el terremoto, o hay un tsunami, o cubrir un huracán, ¿no? Y uno tiene que estar ahí. Es lo más difícil, creo que es igual de difícil para mí que para mi familia, ¿no? Decir, bueno, mira, me tengo que ir porque saben lo que tengo que hacer. Y ellos saben que es una responsabilidad compartida, ¿no? Pero más difícil es estar ahora en los campos de este país trabajando sin que nadie te apoye. Más difícil es tener que dejar la familia de uno, cruzar la frontera y empezar una vida nueva. Más difícil es los que se van huyendo de la dictadura de Cuba, que lo han tenido que hacer durante 60 años en balsas o en llantas, y que no hay un muro de Berlín, hay un muro de agua, de océano, lleno de tiburones, y que están dispuestos a hacer eso por un futuro mejor. Eso, nada que yo, tú o nadie puede hacer, se compara a los esfuerzos y a los riesgos que la gente están haciendo a diario para una mejor vida. Yo pienso mucho, ¿no? En esos. Tengo un gran amigo que que trabaja en los cruceros. Él trabaja cuando llega un crucero, siempre hay mantenimiento que hacerle a estos barcos gigantes, ¿no? Entonces él hace de todo, puede hacer algún tipo de carpintería, pinta, y antes de ayer me dijo, mira, nos han botado a todos de un día para otro. Esa gente que trabaja día y noche para aportar, están ahora solos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.